Bueno, mi nombre es Zuley González, soy directora del Instituto Internacional de Estudios Superiores Ávila y voy a conversar con ustedes sobre el coaching en la pedagogía en esta masterclass. Y bueno, les presento a mi colega Rubén. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenas tardes, espero que se encuentren súper bien, de acá desde Colombia. Mi nombre es Rubén Carrano, soy Senior Coach ontológico y bueno, estoy acá para aprender y acompañar. También te tengo que presentar a varios después, Su. Sí, qué lindo. Bueno, la masterclass de hoy es de coaching y pedagogía, es de un ciclo de masterclass que estamos desarrollando en el instituto con un enfoque pedagógico, donde la profesora Evelyn Torres y Sachenka García nos van a acompañar cada quien en su masterclass. Y la masterclass que me correspondía a mí era de coaching y pedagogía, por un lado. Por la otra parte, en alianza con la Academia de Desarrollo Humano y Coaching de Rubén, estamos promoviendo una certificación internacional de coaching ontológico y pedagogía. Entonces aprovechamos esta masterclass para invitar a todas aquellas personas que están interesados en nuestra certificación y puedan conocer un poco más o conocer qué es el coaching y cómo nosotros lo asociamos a la pedagogía. Esa es la intención de la clase de hoy, de la sesión de hoy, del encuentro de hoy. Antes de entrar en la conversación, me encantaría saber quiénes son maestros de aula o quiénes trabajan en el ámbito educativo no siendo maestros de aula. Ajá, Alejandro, puedes abrir tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan allí? Sí, te escuchamos. Bueno. Bueno, muy contento pues de estar acá. Yo trabajo en el SENA, aquí en Colombia, ¿sí? Ajá. Es una institución pues que labora, digamos, trabaja formando para el trabajo, llamémoslo así, ¿sí? Formación para el trabajo es lo que se hace en el SENA. Entonces hay técnicos, tecnólogos y especializaciones en los programas que sean, de diferentes programas de acuerdo a la necesidad que tengan los empresarios en las organizaciones. Ok, ustedes desarrollan programas pedagógicos para adultos. No, o sea, ya digamos, ya hay un área de pedagogía y ya después con unas guías que se tienen ya creadas, el instructor imparte la formación a través pues, de como esa metodología. Aquí se trabaja por proyectos, ¿sí? Ok, Entonces, se llama cada ficha, digámoslo, cada programa, cada grupo tiene su proyecto y trabaja sobre ello. perfecto. Gracias, Alejandro. Ajá, ¿quién más trabajan como en docente, maestro de aula o trabajan en el ámbito educativo sin trabajar en el aula? Bueno, en mi caso, Ajá, yo fui maestra o, bueno, profesora de matemática y física en bachillerato, lo que se llama high school o, sí, la parte después de primaria. Y también trabajé a nivel universitario con estrategias y recursos de aprendizaje, que es la parte que me apasiona a mí de cómo el niño aprende, ¿no? Ahorita no estoy trabajando en esa área, sin embargo, tengo algunos proyectos por allí, pero bueno, eh, me encantaría desarrollarlos y vamos a ver de qué se trata esta masterclass. Gracias por la invitación. a ti. Ok, ¿quién más? Yair había levantado la mano. Hola Zuli, ¿cómo estás? Bien, Un gusto saludarles. Mi nombre es Jair Filipiak, soy de Uruguay y soy profesor universitario en las áreas de metodología de la investigación, marketing, comunicación, relaciones públicas y alguna otra cosa. Un gusto, gracias, gracias por la Yair. invitación, muy amable. Yair también es compañero de Rubén y aparte de eso, él en la certificación nos va a dar el módulo de neurociencia. Un placer, un privilegio.
Y aquí voy con el tema. Gracias, Jair. Emoción. Es que Jair me la puso aquí, como yo digo, honrón. La primera emoción para trabajar el aprendizaje es la humildad. Porque la humildad nos conecta con las ganas de seguir aprendiendo, nos conecta con el explorar, nos conecta con descubrir cosas que en otro momento no se me hubiese ni siquiera ocurrido. Entonces, ahí, Jair, gracias por tu humildad en presentarse y mira, es parte del equipo nuestro. Es más, en la FICOP es el jefe de Rubén y mío. Además, ¿ok? Bueno, ¿quién más sigue? Diana, Janet, Yubeli. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos a todos. Muy bien. ¿Cómo estás, Zulay? Qué gusto. Por fin tengo el placer de conectar contigo y saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí. Dios mío, Rubén, ¿qué te habrá dicho? Nada, todo muy bueno, así que no te preocupes. Todo Ok, lleno de posibilidad. qué Bueno, bueno. primero agradecerte por el espacio, por esta clase interesante. Yo no me muevo, a ver, yo no soy educadora, sí, pero sí vengo acompañando procesos de aprendizaje como coach, sí, formando coaches ontológicos, así que esta masterclass me va a venir de maravilla porque conocer el mundo pedagógico, pues considero que nos regala herramientas para nutrir todo esto que hemos venido haciendo de manera como más artesanal o más como experiencial, por así decirlo, y qué mejor que poder sumar herramientas de todo lo que tiene para ofrecer el mundo de la pedagogía, ¿no? Que en este caso es lo que vamos a compartir pues en esta tarde, así que estoy, mejor dicho, modo aprendiz para tomar todo lo que me regalen esta tarde, porque que tome para acá, lo voy a llevar a todo lo que estoy haciendo ahora. Gracias, Diana. Y acabas de decir algo bellísimo. Estás acompañando a otros a formarse como coach. Así Y es. aquí hablamos que el aprendizaje se centra en el estudiante, en el ser, en el aprendiz, que es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo los estoy conociendo. Y parte de lo que hacemos en el proceso de coaching es conocer a nuestro coachee a través de distintas preguntas. Hablamos de las indagaciones horizontal, vertical, ortogonal, transversal. Y en un proceso de aprendizaje, para yo poder conectar con ese aprendiz o conectar con el estudiante, si estoy dando una formación em, una facilitación de un seminario, un congreso, lo puedo llamar participante. La clave es conectar con ellos. Entonces, esto es lo primero que estamos haciendo. Como coach, nosotros indagamos para conocer nuestro coaching. Como a docentes, como profesores, nosotros indagamos para conocer a nuestros estudiantes y nuestros aprendices. Pregunto porque ¿quiénes son maestros de aula? Bueno, porque cuando estamos como maestros de aula, recibimos ya el expediente del estudiante, donde está todo su registro de inscripción, ¿ok? Y además tenemos entrevistas con los padres. Además, pasaron por un proceso de selección en el colegio, tuvieron entrevista con la psicóloga o con orientación del colegio. Entonces, ya cuando ese estudiante viene con nosotros, ya nosotros tenemos un diagnóstico de él, ya lo conocemos un poco más. Sin embargo, seguimos validando en estos primeros meses que lo llamamos de adaptación en la escuela. Entonces, ahorita yo los estoy conociendo a ustedes para saber quiénes son, qué hacen, y ahí en función también mostrarles estas distinciones de coaching pedagógico para que sea de su utilidad, para que les encuentren sentido. ¿Ok? Entonces, gracias, Diana, me encantó. Con gusto, gracias a ti. Ajá. Bueno, ¿quién más se quiere presentar? Hola, yo, Hola, Mari. ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es Mari, yo soy coach pues, ontológica y soy también docente en el SENA, pues creo que todos conocen el SENA, pues en Colombia, SENA, Centro de Aprendizaje. Nosotros formamos es personas ya mayores de 16 a 17 años en adelante. Y de verdad lo que tú decías, lo primero que uno hace cuando está en la formación es conocer a sus aprendices. Nosotros le llamamos pues aprendices en el SENA. Conocerlos, entenderlos, y el coaching pues para mí ha sido una herramienta fundamental para poder ir más allá con ellos. De verdad que ya uno cuando le empiezan a contar una situación, porque uno también como docente se vuelve a veces como psicólogo, pues por decirlo así, o por los escucha todo el tiempo, ay, profe, es que
que me pasó esto, esa situación. Entonces ya con las herramientas ontológicas uno ya los ve o los comprende y les habla de una manera diferente, ya tiene un lenguaje diferente. Entonces maravillosa esta masterclass. Además, Muchas Mari, gracias. muchísimas gracias. Mire, me acordaste de un dicho que aquí decimos mucho en las escuelas. Cuando el niño tiene frío, cuando el niño tiene suéter, la mamá tiene frío. ¿Ok? Entonces, la mamá tiene frío y arropa a su niño, pero no sabemos qué es lo que él siente o tiene. Entonces ahí viene lo importante de indagar y de conocer a ese. Me encanta que lo llamen aprendiz. Nosotros en el instituto también lo llamamos aprendiz. ¿Ok? No los llamamos estudiantes. Y miren qué interesante aquí, ya yo voy a empezar en tema. ¿Ok? El poder de la palabra. Estudiante, ¿qué significa estudiante? ¿Quién sabe el término, la definición de la palabra estudiante? Estudiar antes. Ese es el concepto de la palabra estudiante, estudiar antes. ¿Ok? Yo no sé quién de ustedes, pero mis estudiantes generalmente no estudian antes. No sé tú ya ir en tu universidad, pero en mi universidad mis estudiantes tenía casi que perseguirlo. En cambio, al llamarlos aprendiz, ya les estamos, que en coaching sería una declaración. En esa declaración de llamarlos aprendiz, los estamos declarando que son personas que están en constante aprendizaje. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cómo se maneja el aprendizaje desde una mirada de coaching ontológico. Bueno, primero para mí es importante decirles que lo que yo les voy a mostrar en esta masterclass es de un proceso de investigación que yo desarrollé en mi tesis doctoral de didáctica y educación de organizaciones educativas. De allí, como resultado de mi investigación, empecé a desarrollar todo lo que es el coaching en la pedagogía. Bueno, porque soy coach antes, yo me certifiqué como coach muy joven, a los 90, en el año 1998, y me gradué como licenciada en educación en el 2001. Entonces, después que me gradué de educadora, hice el match. Y toda mi línea de investigación ha sido sobre coaching ontológico en el ámbito organizacional y en el ámbito educativo, haciendo más énfasis en el ámbito educativo. Entonces, bueno, súper emocionada de tener un público. Gracias, Rubén, por tu convocatoria. ¿Aquí no hay algún venezolano? ¿No? Ale presente. Yo también venezolana. Ok. Ah, bueno, gracias. Bueno, quiero empezar primero con el concepto de pedagogía. ¿Ok? Es una ciencia que se ocupa de la enseñanza. Y en general lo que se enseña y lo que se educa. Y generalmente partimos haciendo ejemplos. Desde una mirada de coaching ontológico lo llamamos mostrar. ¿Qué es un coach? Él es Rafael Echeverría, uno de los padres del coaching ontológico. Y él dice en pocas palabras que el coach es una persona que te ayuda a lograr lo que tú quieres, pero sientes que no puedes. ¿Cuántas veces nuestros aprendices en las aulas sienten que hay cosas que no pueden? Bueno, leí de que estuvo dando clases de matemáticas, ni te puedo contar. ¿Ok? Los que están trabajando con niños, con personas de 16 y 20 años, de 16 años en adelante, ya ahí empieza también una etapa de adolescencia, de entrar a la adultez, y bueno, y se llama adolescencia porque adolecen de algo. Entonces, en ese momento, cuando ya indagamos sobre qué les pasa a ellos o qué sienten en ese momento, podemos acompañarlos mejor en su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido aprendices en el aula que sienten que no pueden lograr las cosas? ¿Y qué juicios y qué opiniones se dicen de sí mismos? Esto no es para mí, esto no me gusta, ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Ok? ¿Para qué tengo que aprender matemáticas si yo lo que quiero es ser influencer? ¿Para qué tengo que aprender matemáticas si yo lo que quiero es ser community manager? Entonces, todo ese discurso que los aprendices se dicen, aquí la invitación es que nosotros, como docente coach, lo tomemos en nota, ¿ok? Escuchemos esos juicios y empecemos a trabajarlos con ellos.
Entonces, ya vimos que la pedagogía es que las personas aprendan. Es la ciencia que se encarga del aprendizaje. El coach es una persona que te ayuda a lograr lo que tú quieres, pero sientes que no puedes. A mí también me encanta este concepto de coaching que es de Lidia Moramet, donde dice que por extensión, especialmente en el ámbito deportivo, conduce a un atleta, a un equipo a desarrollar su máximo potencial hasta un máximo rendimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el aula y sabemos que ese aprendiz puede dar más? ¿Cómo nosotros distinguimos que esta persona tiene un potencial que todavía no ha desarrollado? ¿Les ha pasado eso en el aula? Que tienen aprendices que ustedes conocen que pueden dar más. Y en ese momento nosotros los empujamos. ¿Y cómo nos empujamos? Bueno, con distintas estrategias que podamos aplicar en el aula. Ajá. Además tenemos entonces este concepto del coaching pedagógico, que permite al estudiante alcanzar esos resultados deseados en su proceso educativo a través de competencias conversacionales, donde esté la parte de las emociones, orientados a satisfacer el arte de aprender juntos. ¿Ok? ¿Cómo ambos podemos lograr ese aprendizaje? Entendiendo que la manera con que nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con nuestros estudiantes o aprendices es a través del lenguaje. Entonces, el coaching pedagógico es una disciplina que potencia esas competencias individuales de todos los actores involucrados y que incrementa la resolución de situaciones de conflicto, que motiva, que lleva también una actitud más positiva. Entonces, es una herramienta que nos permite que el estudiante sea más consciente de sí mismo y podamos con ellos diseñar cuál es ese plan de acción para lograr las metas que se proponen. Que seamos responsables de las acciones que nosotros estamos haciendo y también invitar a que el estudiante o el aprendiz sea responsable de esas acciones. Crear espacios de reflexión como aprendizaje. Yo no sé si, bueno, voy a hablar de ejemplos de distintos niveles de educación, pero por lo menos aquí en educación preescolar estuvo muy de moda en una época donde donde el niño hacía algo que no era adecuado y el maestro lo sentaba en una silla y le decía, siéntate aquí a reflexionar. Un niño de 4 o 5 años que reflexionar. ¿Cómo hago esto? En cambio, si yo le doy instrucciones de que qué fue lo que hiciste y el niño te lo repite y tú lo guías y le dices a cómo eso lo que tú hiciste hizo daño a alguien o afectó a alguien, ajá, tú crees que eso es lo adecuado y después con la pregunta, si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿lo harías, no lo harías o cómo lo harías? Entonces, ¿cómo nosotros acompañamos a nuestros aprendices a ese proceso de reflexión? Para que entiendan que la reflexión los lleva a un aprendizaje. La reflexión los lleva a darse cuenta. Y ahí es donde entra también el tema del coaching ontológico. El reconocimiento de las emociones. Miren qué interesante cuando nosotros reconocemos con qué emoción estamos ahorita y qué emoción nos lleva al aprendizaje. Y si esa emoción que yo tengo ahorita es una emoción que pues lo contrario, si estoy conectada con el aburrimiento, si estoy conectada con el ego, son emociones que no me acompañan al tema del aprendizaje. Entonces, la acción pedagógica se centra desde el ser, donde el aprendizaje parte de las vivencias. De hecho, se habla mucho de aprendizaje vivencial o aprendizaje experiencial. ¿Han conocido esas terminologías de aprendizaje experiencial y aprendizaje vivencial? ¿Qué les gustaría compartir sobre eso? Lo que hacemos es que los docentes llevamos al estudiante o al aprendiz a un escenario donde ese conocimiento lo puedan poner en práctica. ¿Ok? Y lo interesante del aprendizaje experiencial o vivencial, desde una mirada de coaching ontológico, lo hacemos con el mostrar. Y en el mostrar se incluye el cuerpo. El cuerpo como medio de aprendizaje. ¿Ok? Aparte que el cuerpo también tiene memoria. El cuerpo recuerda cosas. Y ahorita vamos a ver unas distinciones corporales.
Entonces, el aprendizaje experiencial y vivencial va atado desde que tú incorporas el cuerpo, pero también los muestras con recursos que sean tangibles. Y que el estudiante pueda tener el aprendizaje desde usando todos los sentidos. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Potenciar la práctica de reflexión del ser humano sobre las experiencias. ¿Y qué cosas en tu vida a ti te han pasado o qué cosas a ti en tu vida te han sucedido que te llevó a que eso tienes que cambiarlo, eso tienes que aprenderlo, eso tienes que hacerlo diferente? Y aquí también aplicamos el modelo SAR, donde el estudiante se empieza a conocer a sí mismo en su proceso de observación. Y de allí el docente aplica preguntas poderosas o preguntas que lo lleven a un espacio de reflexión para que el estudiante se pueda dar cuenta. Otro que es un aprendizaje recursivo y cíclico. ¿Ok? Rescatamos las vivencias, las llevamos al escenario o las ponemos en práctica, las observamos otra vez. ¿Ok? Y hay una pregunta clave en el coaching ontológico, los que son coach las deben conocer, que es si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿qué harías diferente? Entonces, como aprendiz, si tienes una situación, tuviste un examen, estudiaste, vas al examen, no sacaste la mejor nota o la nota que esperabas, ahí viene la pregunta, si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿qué harías diferente? Tienes una experiencia en tu vida donde conversas con alguien o haces algo, ese resultado no te generó el resultado en la conversación que querías, si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿qué harías diferente? Porque es una pregunta que te lleva al ámbito de reflexión. Y ahí es donde entra el coach con el docente en ese acompañamiento. Por eso decimos que se basa en el ser, porque bueno, además esto es un trabajo hermosísimo porque nos conectamos con cada estudiante. O sea, ya no es el número 1, el número 2, el número 3 de la lista. ¿Ok? Es Aleida, Alejandro, Janet, Yair, Sonia, otra Janet, Diana, Yubeli. Es esa persona que yo empiezo a distinguir sus emociones, empiezo a conocer su historia. ¿Ok? ¿Dónde viene? ¿Cuál es su sistema? ¿Con quién está relacionado? ¿Cómo es la relación con sus hermanos? ¿Sus papás son divorciados o quedó huérfano? ¿Quién lo crió? Cuando nosotros empezamos a conocer a esa persona, ahí empezamos a establecer estos procesos de conexión, que es la que nos va a llevar a acompañarlo en su aprendizaje. Entonces, el trabajar desde el coaching en la pedagogía es un trabajo más enfocado desde el ser y por supuesto que te invierte más tiempo que si a lo mejor es el número 1, el número 2 o el número 3 de la lista. El tema de la didáctica, bueno, porque ahora ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, lo hacemos con didáctica. Y a mí me encanta el concepto que didáctica es el arte de aprender y no de enseñar. ¿Ok? Porque aquí yo siempre hago este ejemplo, mire, me pongo a mí de ejemplo. A mí me ha costado mucho hablar inglés, muchísimo. Aquí en Venezuela vi inglés en primaria, primer año, segundo año, tercer año. En tercer año lo aplacé o lo raspé, fue a reparación. Ahí hice cursos de inglés todo el verano, ¿ok? Después vi cuarto año, quinto año, entro a la universidad y aprendo otra vez inglés, inglés 1, inglés 2, inglés 3. Mis padres preocupados me envían a Estados Unidos, a Utah, donde no iba a conocer a nadie que hablara español. Créeme que me conseguí unos mexicanos y terminé paseando para Las Vegas, ¿ok? Y aquí en Venezuela estudié inglés en todos los institutos, CBA, Locher, el de la Universidad Central, en la propia universidad donde yo estaba, ¿ok? Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que esos profesores me enseñaron mal o que yo no aprendí? Creo que no partieron de la necesidad que tenías o no tenías la No, necesidad. Leida, nada más respóndeme. ¿Ellos me enseñaron mal o yo no aprendí? Fueron muchos profesores, te estoy hablando de todos los profesores de primaria, de bachillerato, en Estados Unidos, ¿ok? En los campamentos, en los cursos. No, no Miren, tengo la respuesta porque yo estoy igual. si hablamos de enseñanza, la responsabilidad recae sobre el profesor o sobre el docente. Si hablamos de aprendizaje, la responsabilidad recae sobre mí. Yo no puedo creer que ninguno de los profesores que me dio clase eran todos malos. Y yo no aprendí por eso.
¿Vieron qué interesante? Cuando nosotros estamos en este proceso con el estudiante y hacemos este proceso de reflexión y esta práctica, que la responsabilidad recae sobre ti como aprendiz, ahí también empezamos a trabajar responsabilidades, compromisos de la otra persona. Me estoy explicando lo que les quiero decir con la responsabilidad sobre quién recae. ¿Cuál es mi responsabilidad como docente? Sacar todas las barajitas que tengo debajo de la mano para que esa persona aprenda. Pero la responsabilidad del aprendizaje es sobre esa persona. Porque si yo le digo, tienes que hacer tal y tal tarea y tú no la cumples, si yo te digo, haz esta lectura, ok, tráeme este artículo leído con 3 líneas de lo que aprendiste o te diste cuenta. Entonces, ahí lo interesante es entender que yo como docente soy facilitador de tu aprendizaje. Te estoy acompañando en que tú logres las metas porque tú estableciste ese compromiso conmigo. ¿Ven qué interesante la mirada? ¿Ok? Yo te voy a acompañar a ti porque juntos establecimos este compromiso. Y porque tú tienes un fin, que es lograr un aprendizaje, llevarte un conocimiento, ¿ok? O una destreza, o una habilidad, o al alcanzar una competencia, lo que hayamos acordado. Eso por eso a mí me gusta que hablar la didáctica como el arte de aprender. ¿Ok? Esa persona aprende, pero aprende porque yo, como estoy acompañándolo en su proceso, trabajando como docente coach, voy a sacar todas las barajitas que sean necesarias. Y de allí es cuando hablamos de un aprendizaje vivencial, porque incorporo el cuerpo en sus distintas dimensiones para lograr ese aprendizaje. Y hacemos muchas dinámicas que las van a ver en nuestras clases, las van a ver. Rubén también hace muchas dinámicas, trabajamos con dinámicas, trabajamos con espacios de reflexión. Algo también importante aquí en el aprendizaje es el kairos, los tiempos de aprendizaje. ¿Ok? Kairos es el tiempo de aprendizaje o de madurez ante una situación. En cambio, crono nos lleva al tiempo. Miren, nosotros podemos dar un tema en 1 hora y a lo mejor alguno de nosotros la captó rapidísimo, pero hay otro que necesita 3 días. ¿Es bueno o malo? No. Era su proceso de aprendizaje. Y entonces desde una mirada de coaching ontológico somos capaces de como docentes entender eso. Entender que esa persona no estaba lista todavía para entender ese conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces aquí, en la didáctica, hace más consciente y eficiente la acción del docente y al mismo tiempo hace más interesante y provechoso el aprendizaje de los estudiantes. El docente tiene más conciencia de sus aprendices. El docente tiene presente la historia de cada uno de ellos y puedo diseñar estrategias individuales y particulares para que logren el aprendizaje. Y a mí me encanta este gráfico, porque miren la distinción entre información, comunicación y sabiduría. Hay docentes que simplemente informan, se paran y dan una clase, pero cuando el estudiante esa información la convierte en conocimiento, ahí estamos aprendiendo. Ahí hubo un primer escalón de aprendizaje. Y después cuando ese conocimiento lo aplique, lo aplica en muchas situaciones, lo pone en práctica, ahí puede tener experiencia y podemos hablar que ya estamos en un proceso de sabiduría, de sapiencia. Entonces, a veces nada más como profesores nos quedamos con que damos la información, pero no le decimos al estudiante o al aprendiz cómo ponerla en práctica delante de nosotros para ver si eso lo convirtieron en conocimiento. Es como cuando hacemos un examen y la información es memorizada. En cambio, ya el conocimiento es cuando tú le pides, analízame esta situación. Vimos ahorita el tema de inflación y hablamos de la distinción de inflación. Eso es información. ¿Ok? Pero si te doy un artículo de economía, háblame de la inflación. ¿Cómo lo analizas? ¿Ven qué interesante? Entonces, cuando yo acompaño al estudiante de que esa información la convierta en conocimiento y la puedo utilizar en distintas áreas de su vida, ahí hablamos que hubo un aprendizaje.
Pero para eso hay un acompañamiento de nosotros en vivo, en el aula. ¿Ok? Imagínense hablar de las monedas con un aula o con un aula virtual donde tengamos los dibujos de los distintos billetes de cada país. Y podamos decir, mira, aquí en Venezuela un dólar equivale a 45 bolívares. Y pongo los 45 bolívares y pongo en dólar. Pero esto en euro, un euro equivale a 1,10 dólares y además equivale a no sé cuántos bolívares. Y los niñitos, y la gente, y los estudiantes, y todos agarramos la moneda y jugamos con la moneda y movemos con la moneda. Ahí estamos enseñándole parte de la economía. Primero, y también lo puedes relacionar con historia, con cultura, hasta con arte, de cómo diseñaron los billetes. Cuando esa persona vaya de viaje en algún momento de su vida, créanme que esa clase lo va a tener en la mente. ¿Ok? Va a entender que en cada país hay un cono monetario diferente. Y va a entender que en cada país, a pesar de que, por ejemplo, se llamen pesos colombianos, pesos mexicanos, pesos tal, tiene una historia distinta a sus billetes, que están asociados a su cultura, a su arte y a su historia. ¿Vieron todo lo que podemos explicar y mostrar simplemente utilizando recursos didácticos distintos? Y ahí es cuando yo hablo del arte de aprender, porque como docente saco todas las barajitas que tenga. Janet, ¿algún comentario? Me encanta tu risa. Sí, estoy un poco interiorizando el tema porque pues tiene mucho que ver con el coaching ontológico, ¿no? Que nosotros tomamos la información, el conocimiento, lo llevamos a la acción, hasta cuando lo llevamos a la acción es que tenemos el verdadero aprendizaje. Entonces prácticamente es eso. Con la didáctica es como llevarlos a la acción para que interioricen la información. Ajá, Algo así estoy ajá, yo me encanta. analizando aquí. Me encanta, Janet. Y tú acompañándolos, ¿ok? Desde su historia. ¿Mm? Entonces, ¿alguien más? ¿Cómo vamos? Y vamos con la pregunta clave como coach que la hacen. Si tuvieran que hacerlo de nuevo, ¿qué harían diferente? Si ustedes como docentes planifican una clase, hacen una clase o una conferencia, ¿ok? Y no se sienten esto como que no era lo que yo quería, no fue lo que yo esperaba. Háganse la pregunta, si tuvieran que hacerlo de nuevo, ¿qué haría diferente? Y ahí mismo hagan los cambios, los ajustes en su presentación o en su guión instruccional, ¿ok? Y agreguen lo que tengan que agregar. Bueno, porque también nosotros como docentes piloteamos nuestra primera clase, cómo nos fue, qué hicimos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo interesante es ir viendo esta escalera, que es la didáctica desde la mirada de coaching ontológico. Entonces, ofrece al docente una herramienta de reflexión continua para observarse en su práctica educativa. Y ahí es donde nosotros hacemos el observador con nosotros mismos. ¿Ok? Y además, cómo tú favoreces esa relación con el estudiante, con el aprendiz para el proceso de aprendizaje. Si no hay conectividad, es muy probable que ese estudiante no logre alcanzar los resultados del aprendizaje. Ustedes han escuchado a alumnos que le dicen a su papá, es que la maestra tiene agarrada conmigo. Es que ella me cae mal. Es que no me Y gusta. que yo tenía como tres. Como tres, Rubén. Es que no me gusta cómo me habla. La de lengua, la historia. Lengua, historia, geografía, física, matemática. Ya ahí, ¿ok? El estudiante no va a tener ninguna conexión. Ya va a entrar aburrido, malhumorado, fastidiado. ¿Ustedes creen que va a haber aprendizaje? No va a haber aprendizaje. ¿Mm? Entonces, ojo, y no es que nosotros le caigamos bien a los estudiantes, a todos, ¿no? Pero ¿qué haces tú para establecer ese relacionamiento? ¿Mm? Ajá, Janet. Yo pienso que entra mucho la emoción, ¿no? Desde que yo entro, ya entro en una emoción que no me permite aprender. Ajá, y ahí mira, ahorita voy a nombrar unas emociones, pero hay otra, eso lo van a ver en el de coaching y pedagogía, pero hay una clase, hay un curso que yo nada más doy de emociones que invitan al aprendizaje, ¿ok? Que le llamo emociones productivas para el aprendizaje. Y eso tiene que ver también con el rol del docente, y eso lo vamos a ver más adelante en una presentación,
¿Ok? Pero bueno, aquí lo interesante también es que tú, en tu práctica educativa, reflexiones sobre cómo tú estás dando las clases. Cómo tú desarrollas esas habilidades comunicacionales para acompañar al estudiante. O sea, el hablar, el escuchar, las emociones, la postura corporal, lo vamos a ver más adelante en unas láminas, son claves para este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Cómo el aprendizaje integra cuerpo, emoción y lenguaje. Las estrategias educativas se centran en el estudiante y el aprendiz y en su capacidad de obtener resultados. Siempre me voy a ir al foco. ¿Ok? Hay algo bien interesante para los que somos coaches. En una sesión de coaching, quien decide el resultado, lo que quiere lograr o aprender es el coachee. Pero si estamos en una clase, quien define el aprendizaje que se tiene que lograr es el diseño curricular, el Ministerio de Educación o el centro educativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo diseño estrategias para lograr que esa información que yo le estoy dando se convierta en conocimiento para el aprendiz? O sea, tienes que aprender matemáticas. ¿Cómo? Bueno, vamos a buscar distintas herramientas, pero tú tienes que ser aquí aprendiendo a sumar, por ejemplo. Y también como docente, entender la progresividad del aprendizaje. ¿Ok? Esa progresividad del aprendizaje en el sistema educativo o escolar se llama prelaciones. O sea, el niño no puede aprender a dividir, sino primero sumó, multiplicó, restó. O sumó, restó y multiplicó. Entonces, en el proceso educativo es a través de las prelaciones. En el proceso personal es que tú te des cuenta de qué herramientas te necesitas seguir aprendiendo o qué competencias o habilidades necesitas desarrollar para lograr ese aprendizaje. ¿Sí? ¿Me captaron la idea que les quise decir con esto? Entonces, ajá, Diana. Ah, eso es un sí, que sí lo captaste. No, captadísimo lo que Ok, dijiste. buenísimo. ¿Qué pasa? Que yo aquí, Janet, no he dejado de ser rol de coach. ¿Ok? Bueno, porque para mi experiencia de vida, yo fui coach antes que docente. Entonces, todo esto lo incorporé en mi práctica profesional como docente, pues. Después, la evaluación va más allá del juicio que tengamos los docentes. ¿Ok? La evaluación, miren qué bella esta evaluación. Esta evaluación va en el desplazamiento que el estudiante alcanzó. En el A y en el B. En el antes y en el después. Entonces, la manera de evaluar desde la mirada de coaching ontológico es totalmente distinto. Porque aquí nos vamos a basar en esa construcción de sus saberes, en ese proceso de satisfacción personal. Y entonces es cuando las evaluaciones son más cualitativas que cuantitativas. ¿Vieron qué lindo? Yo te estoy evaluando tu proceso, no te estoy evaluando tu resultado. Y estoy evaluando, estoy haciendo énfasis en qué pasó contigo, en tu antes y en tu después. Y el coaching, al igual que la docencia, es un acto de amor. Aquí, ¿quién fue la que dijo? Diana, que formaba coaches. Ajá. Diana, ¿va atado más a la vocación o a tu profesión como docente? Repitiendo la pregunta, porfa, que no te escuché. Entiendo que formas coaches. ¿Va Sí, atado sí, más sí. a una vocación o a que tú ejerces una profesión como docente? No, más como a una vocación. Y Sí, eso es es lo que más nos como a pasa ese a lugar. todos, Diana. Todos Exacto. llegamos a la docencia por la vocación. ¿Mm? Y ahora que tú traías esta lámina que hablaba del amor, por supuesto, ¿no? Como que ahorita que lo ponías, yo dije como sí, puse captura, me la voy a compartir ahora en mi estado, por supuesto. Tiene que ver con eso porque desde el amor, ¿sí? Que para mí es como esa energía creadora con la que yo hago muchas de las cosas que hago, está 100% conectada con esa vocación, porque como yo viví mi proceso como coach, ¿sí? Yo tuve ese primer momento de ser aprendiz, sigo siendo aprendiz, pero tomé hace 6 años la elección de formarme como coach, Claro. desde esta elección consciente de decir, me quiero dar, ¿no? El amor apareció ahí como la energía creadora para regalarme este espacio de aprendizaje. Ahora que acompaño este proceso con las personas que acompaño formándose como coaches, efectivamente sigue siendo esta vocación conectada desde el amor que dice como, oye, le quiero entregar al otro una experiencia parecida a lo que yo viví, porque realmente en el camino apareció un darme cuenta del ser humano que puedo diseñar. Entonces, desde ese lugar aparece esta motivación de decir, quiero entregarle al otro una experiencia que le permita conectarse consigo mismo para que esto siga siendo
una cadena, ¿no? Un seguir dando y encontrarnos mutuamente desde la experiencia que podemos tener dentro de esos espacios de aprendizaje. Gracias, gracias. Y me quiero quedar con eso. Nosotros nos conectamos con la educación a través de la vocación. Y la vocación es algo que viene de nuestro ser. De hecho, cosas que nos pasan cuando salimos de la universidad, cuando salimos del colegio, del bachillerato y vamos a la universidad, es que nos preguntan qué quieres ser. Te llevan directo a la profesión. ¿Ok? Y abogado como tu papá, médico como tu mamá. O sea, aparte de eso, ya el sistema se ha dedicado a darte tips o sugerencias o posibilidades de lo que tú puedes estudiar, ¿ok? Ya te iban a la profesión, pero no te preguntan qué disfrutas hacer, qué te genera placer, cuál es tu vocación. ¿Mm? Entonces, lo interesante es que todos los que estamos aquí, de alguna manera, nos relacionamos con la docencia, con la educación, desde la vocación. Y ya ahí tenemos ganado el 90% de lo que vamos a hacer. Porque esa vocación nos conecta con el disfrute y con el placer. Y eso hace que nuestra labor y nuestro rol sea más efectivo. Y además divertido, porque estamos haciendo algo que nos genera placer. ¿Mm? Entonces, bueno, el conectar la docencia con un acto de amor es importantísimo, porque además el coaching es un acto de amor. Porque estar en una sesión de coaching escuchando alegrías, tristezas, amores, desamores, frustraciones, fracasos, es un acto de amor. ¿Y cómo lo hacemos para que también hacerlo con nuestro estudiante? Cuando yo le preguntaba al principio quiénes estaban en un sistema escolar, es porque las escuelas son sistemas conversacionales y las organizaciones y las empresas son sistemas conversacionales en constantes conversaciones. Y cuando esas conversaciones empiezan a ser efectivas, empiezan a pasar cosas distintas en las instituciones. Cuando el director se comunica bien con el entorno, con la comunidad, con el personal docente, con los estudiantes, con los padres, con los representantes, empiezan a pasar cosas distintas. Entonces, entender que la escuela es un sistema y es un sistema conversacional. Y nosotros que estamos en esas instituciones, que de alguna manera ejercemos un liderazgo, yo entiendo que donde trabaja Alejandro ejerce un liderazgo, él habló de esa organización, que creo que Diana también está en la misma. Los líderes somos personas que intervenimos en las organizaciones. Intervenimos en las organizaciones en pro de buscar mejores prácticas, que es una palabra que a mí me encanta a nivel organizacional, mejores prácticas, porque yo parto de que todo se puede hacer mejor. Entonces nosotros como líderes, entendiendo el sistema y entendiendo cómo se comunican y se relacionan entre ellos, voy a poner otra vez la imagen, entendiendo el sistema y cómo se comunican y se relacionan entre ellos, podemos lograr mejores prácticas y podemos hacer que en el lugar donde nosotros estamos trabajando haya un mejor clima organizacional, se logre mejores resultados, podamos diseñar conversaciones, podamos cumplir con el plan de acciones, podamos coordinar acciones entre todos, podamos establecer esos resultados que queremos y hacerlo de una manera en paz. ¿Ustedes se imaginan terminar tu trabajo en paz, tranquilidad y calma? Y donde el estrés no exista. Porque yo me puedo sentar a conversar con alguien y llegamos a acuerdos. Y además esos acuerdos se cumplen porque hay tiempos y estos tiempos de compromiso están ahí establecidos. Y si aparte de eso me estoy acercando al día del compromiso y no lo tengo hecho, puedo llamar y decirle, mira, necesito un plazo de espera, no estoy cumpliendo el resultado, tengo nada más 50% adelantado, podemos otra vez y volvemos a negociar o a renegociar. Entonces, el entender que donde nosotros trabajamos es un sistema conversacional y donde todos los actores tienen un rol que cumplir, y nosotros como líderes podemos acompañarlos a que ellos cumplan sus metas y sus resultados en pro de todo, estamos súper ganados. Y de allí es que nosotros también invitamos a que este tema de coaching pedagógico lo puedan también trabajar todas las personas que de alguna manera laboran dentro de una institución educativa. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok, avanzo. Y aquí viene emocionalidad, corporalidad y lenguaje. Emocionalidad, estados de ánimos y emociones.
Competencias conversacionales, todo el tema del lenguaje, de escuchar, el hablar y todos los elementos lingüísticos. Y la corporalidad, gestos faciales, movimiento, tono, movilización, desplazamiento, tono de voz, parada y respiración. Miren, ustedes no saben cómo todo eso interviene en un proceso de aprendizaje. Tanto en las escuelas más todavía, porque además la postura corporal del maestro puede intimidar al niño. ¿Ok? A lo mejor en la adultez no ocurre tanto. En el lenguaje, todo lo que es el tema del hablar y el escuchar. ¿Ok? Y las modalidades del habla, indagar, proponer, afirmaciones, declaraciones, juicio. Ya iba con el tema de diseño de conversaciones. Cómo el docente diseña esa conversación. Haciendo que la información, que esa información que yo te quiero transmitir, tú la puedas convertir en un conocimiento para ti. Que te haga sentido. ¿Ok? Si al estudiante no le hace sentido la información que le está dando el profesor, no va a haber aprendizaje. Si el profesor no es capaz de escuchar esa inquietud del estudiante, tampoco va a haber aprendizaje. De hecho, a mí me encanta la distinción del escuchar sublime. El escuchar sublime es aquello que la persona me está diciendo, mejor dicho, es aquello que la persona no me está diciendo, pero yo estoy escuchando. Y la estoy escuchando porque hago una lectura, porque con el escuchar, escuchamos con los ojos. O sea, escuchamos con todos los sentidos. Entonces, a mí me encanta el tema del escuchar sublime. Y el docente lo tiene ya adiestrado, pero no lo tiene consciente. Y la idea es que tú traigas a conciencia ese escuchar sublime que tienes con tu estudiante. Si no hay escucha, no va a haber aprendizaje. ¿Ok? Algo importante aquí hablamos del silencio, el callar, las pausas. Las pausas también son importantes en los procesos de aprendizaje con los estudiantes. Si un estudiante no entiende un concepto, no entiende, oye, está embotado ya en su mente, hay que hacer una pausa. ¿Ok? Y aquí, bueno, un recreo, nos paramos, hacemos una dinámica corporal, trabajamos algo distinto. ¿Ok? Y bueno, todo el tema de la neurociencia que para mí cada día toma más valor en el tema del aprendizaje. Entonces aquí vamos con el tema del escuchar, bueno, porque el escuchar no es lo mismo que oír, cada uno interpreta a su manera. Cuando tú te conectas con el estudiante, tú puedes entender por dónde viene su inquietud. ¿Ok? Y el hecho que yo como docente esté hablando no quiere decir que los estudiantes me estén escuchando. Entonces, ¿qué hago yo para que ocurra ese proceso de hablar, de escuchar? Que ellos me escuchen, porque bueno, por lo menos para mí, el hablar con poder es que al otro le haga sentido mi discurso, le haga clic, como decimos también. Entonces, yo como maestro, si estoy dando un tema, un contenido, ¿cómo hago para que el estudiante a eso le haga sentido en su realidad? En su realidad, en su edad, en su tiempo, en sus experiencias previas. Por eso es que lo tengo que conocer. Y darle clases a un niño de 2, 3 años no es lo mismo que darle clases a un niño de 10, 12, 13 o darle a un niño, a una persona de 16 o a un estudiante universitario como los que puede tener Jair o adultos como tenía yo en la universidad. No es lo mismo. ¿Ok? Y más ahorita con tantos factores que están en el sistema, que todos tenemos que entenderlos. Entonces, bueno, aquí el escuchar es súper relevante en el proceso del aprendizaje. Para mí una de las distinciones claves del coaching ontológico es el escuchar. Vamos con las emociones, ¿ok? Mire, entusiasmo con empatía. Estas emociones fueron levantadas en 1000 docentes que trabajaron cuando hice mi muestra de la investigación de la tesis doctoral, trabajé con 1000 docentes, ¿ok? Y yo iba a sus aulas y observaba sus clases. Y esta fue la información que se levantó en ese momento. Apatía, frustración, tristeza, angustia, rabia, miedo, inseguridad y llanto. Los niños lloran en las aulas. Los adultos también, a lo mejor nos contenemos más, pero de vez en cuando, ¿ok? ¿Y cómo cambiábamos esas emociones? Aquí otro también interesante de la emoción es que nosotros diseñamos el espacio emocional del aula. Y al diseñar ese espacio emocional del aula es que nosotros incentivamos o motivamos a que ocurra ese aprendizaje. Entonces, ¿cómo trabajar esa frustración del niño? Vamos a conectarlo con la ambición. ¿Cómo trabajar esa tristeza? Conectarlo con la alegría. La angustia que también se reflejaba en estrés, en estar en paz. El miedo con la confianza, la inseguridad con la seguridad. Crear espacios de risa y de alegría dentro del aula. El tema de la apatía era bien interesante, pero es que no me interesa, no me importa. Entonces aquí como docentes, nosotros el entender esas emociones y desde coach, como coach, cómo hacer esa reconstrucción de la emoción. Porque la hacemos en la sesión de coaching con nuestro coachee.
Entonces, ¿cómo llevarlo al espacio emocional del aula? ¿Ven qué interesante? Y yo indagar cuál es esa resistencia de ese aprendizaje que a lo mejor no les llega, no lo ven. El trabajar las emociones es importantísimo en el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Ahí les recomiendo el libro de... Ah, mira, aquí lo tengo, por cierto. Qué casualidad. Aprender a aprender y la navegación de los estados de ánimos. Esta es de Gloria Flores. Aprender a aprender y navegación de los estados de ánimo. Este es uno de los libros que yo trabajo en el tema que profundizamos más de las emociones. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque nuestras emociones... Aprender a aprender y los estados de ánimo. Aprender a aprender. Y navegar en los estados de ánimo. Sabes que no se ve por el filtro. No se ve. Ya voy. Aprender a aprender a navegación de los estados de ánimo. Gloria Flores. Ella es hija de Fernando Flores, otro de los padres del coaching ontológico. ¿Ok? En la certificación y en el curso de nada más de emociones trabajamos estas más las que tengo. Yo les quería mostrar ahorita las que son más recurrentes. ¿Ok? Y aquí también se trabaja esa reconstrucción lingüística, como yo con el aprendiz, con el estudiante, bueno, lo llevo, lo motivo a que empiece a trabajar con otras emociones. También trabajamos con el diccionario de las emociones, que sí no está aquí. ¿Ok? ¿Cuántas emociones creen ustedes que nosotros tenemos? Ajá, dijiste un montón, Diana. Un montón es un Sí, un juicio. montón. Un montón es un juicio. Mira, he aprendido a leer los labios dando clases en Zoom. Ajá, un montón. Pero un montón es un juicio, un montón así, un montón. 567 emociones tenemos los seres humanos, según el diccionario de emociones. Entonces también ahí como docente, yo acompaño al estudiante que las descubra, porque si no la sabe, si no le pone nombre, no la puede trabajar. ¿Ok? 568. ¿Cuál es la...? Ah, porque hay una que inventé, esa es la que tú dices, o tienes otra. Zulay, yo nunca puedo hablar en serio, por favor. Ah, ok, no, porque mira, pausa, si hay 568 emociones, Yair, ¿viste? Estamos conectados aquí telepáticamente. Esa es una emoción que entendemos los venezolanos. Ajá, las emociones se producen en fracciones de segundo. Nosotros podemos tener un estudiante que está en un estado emocional de ambición, pero pasa algo, un segundo que lo puede llevar a la frustración. Y en ese momento tú como docente lo tienes que atajar. Porque los estados de ánimo cambian de un momento a otro. Lo otro es la postura corporal. Mire, ¿ustedes creen que esta postura corporal de esta señora ayuda al aprendizaje del niño? Esta postura la llamé jarra, postura de jarra con doble asa. Esta postura intimida al niño. ¿Ok? Otra cosa que yo no sé cómo pasan, ¿verdad? A esas maestras de aula que yo las admiro, que están escribiendo en la pizarra y tienen unos ojos detrás de la cabeza y le dicen, Juan, estás hablando con Pedro. Y yo, "Ah, pero ¿en qué momento se dieron cuenta?" Entonces llega el niño y le pregunta algo y la maestra le responde, cuando yo estaba dando la clase, tú estabas hablando con Pedro. Entonces este niño se va a su casa con la duda, porque la maestra no escuchó su inquietud. Se va para la duda con su casa. En su casa lo puede ayudar a hacer la tarea del hermano, la mamá o la señora que lo acompaña. Y le va a responder la duda según la inquietud de la persona, porque la persona a lo mejor no tiene ese conocimiento. ¿Ok? A lo mejor no está familiarizada con ChatGPT para buscar la información. O a lo mejor no está familiarizada con Google y terminar de sentarse. O simplemente no le interesa tampoco explicarle a esa persona su inquietud porque eso tiene que ser en el colegio con la maestra. Entonces después viene la evaluación y Pedro salió mal evaluado, salió con mala nota. Ahí la responsabilidad es del docente por no establecer ese proceso de conexión con el aprendiz, con el estudiante. ¿Lo ven? Porque había que preguntarle, ¿qué pasa contigo que estás hablando con Pedro y no estás prestándome atención?
¿Ok? A lo mejor Pedro en ese momento se le ocurrió decirle que, no sé, que tiene una noviecita y le dio un besito. Por supuesto que iba a ser eso más importante para él que el tema que está dando la maestra. ¿Ok? O que vio un partido de fútbol de Argentina y se lo iba a perder porque va a dar una clase. O sea, no sabemos qué información le está dando ahí el amiguito a Pedro, que Pedro está prestando más atención en eso que en la maestra. Entonces ahí es cuando la maestra establece ese proceso de conexión con el estudiante. Ven qué interesante todo esto del tema de la escucha en el aula. Sí, Janet. Sí, mira que me hace muchos, eso me lleva a mí cuando estaba niña, ¿no? Automáticamente me lleva a mí allá cuando estaba niña, que a veces sí, yo le tenía miedo a la profesora y no le preguntaba a la profesora y no le preguntaba al de lado que de pronto era más pila que yo y le decía, venga, ¿y qué? ¿Cómo es esto? Y efectivamente me iba con la duda. Y tiene mucho sentido porque yo me voy a mi época de estudiante y de verdad que sí. Y ahí es clave el proceso de escucha. Que me encanta que la mayoría de aquí seamos coaches porque la tenemos desarrollada. Y entonces en el aula, en este proceso de aprendizaje que estamos haciendo, va a pasar. Vas a escuchar a tus aprendices. Bueno, la postura corporal es importantísima, ¿ok? Y aquí me voy con la postura corporal. Es toda esta, miren. Gestos faciales, yo lo llamo carómetro. Las caras hablan. Si tú tienes una cara seria, nadie te va a preguntar nada. El movimiento de tu cuerpo, las manos como gestos, ¿ok? El hacer así, la apertura, el por favor, esto ya habla. Y esto ayuda al proceso de aprendizaje, porque el estudiante, el 92% de la comunicación también es gestual. El desplazamiento, ¿qué pasa cuando la maestra se acerca hasta el estudiante? En vez de que la maestra le diga, Pedro, vente para mi escritorio, nada, me van a regañar. ¿Qué pasa? Que la maestra dé unos pasos y se acerca hasta donde está el estudiante. El tono de voz. Es importantísimo que nosotros los docentes juguemos con nuestra voz. Alcemos la voz para hacer énfasis, pero también la bajemos. Hablamos con dulzura. ¿Ok? La respiración. Aquí vamos con neurociencia. La respiración nasal, inhalar y exhalar por la nariz, te lleva a tener mejor memoria. El inhalar por la nariz y el exhalar por la boca te lleva a estar más relajado. Y las paradas y las posturas corporales. Todo esto es parte de ser un docente coach. De tú tenerlo dominado contigo y de poder saber que eso va a generar algo en el otro. Y cómo tú lo llevas por un proceso de aprendizaje. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les ha parecido la masterclass? Hola. Quiero compartirte algo, Zulay. Sí, Yo claro. voy de maravilla, yo voy de maravilla y creo que por juzgar las caras de los demás, creo que todos estamos como muy conectados con lo que vas trayendo. Y te quiero compartir algo y es que, bueno, yo tengo una hija, mi hija Lena tiene 11 años y como decía Janet ahorita, ¿no? Ella continuamente pues está compartiendo esos espacios en sus clases y demás y pues sus papás son coaches, ¿no? Entonces ya vive en un contexto y me parece muy lindo esto que traes porque Lena cuando está en el colegio, hay momentos en los que me dice como, mami, realmente la profesora de español, no, ella necesita aprender a respirar porque todo el tiempo está frunciendo el ceño, me dice, está frunciendo el ceño y cada vez que nos va a dar clase, en vez de regalarnos la clase, siento que nos va a regañar. Ella debería respirar. Entonces, claro, y esto que tú dices, ahora lo vemos en los niños hoy están inquietos y como la información está tan a la mano, ellos mismos se han encargado de decir, y a veces mi hija me lo dice, como, mami, respira un poco, ¿no? ¿No crees que estás como un poco acelerada diciéndome lo que me dices? Entonces, qué lindo que ellos ahora están trayendo como todo esto a la mano, que ven como, venga, esto funciona, qué lindo que esto realmente se pueda llevar al aula desde esta amplitud para hacernos responsables, como tú decías, ¿sí? Siendo docente, ¿qué tan responsable puedo ser hoy para acompañar a niños que hoy definitivamente están conectados con una nueva forma de relacionarse con todo lo que está pasando en su vida? ¿Sí? Porque no es Primero, igual que antes. claro, primero, Claro. Diana, bueno, felicitaciones, porque evidentemente tú estás creando un espacio en tu hogar donde tu hija está entendiendo cosas distintas. ¿Ok? Y ahí también se ve la conexión y la confianza que tengan entre ustedes. Ahora, ella va a un espacio protegido y cuidado,
lleno de amor y de dos papás que son coaches y que ven cosas diferentes, a un espacio no protegido y no cuidado, donde ella distingue, mira, tiene el canómetro clarísimo, ¿ok? O sea, ya sí, o sea, el estudiante ya se aleja, ¿ok? Y aparte de eso reconoce que le hace falta respirar. Ujú. Claro, pero también lo reconoce porque en su casa ve que los papás respiran. O tú le das instrucciones para el tema de la respiración. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿cuáles son esas competencias que tiene la docente de manejo de estrés? No la tiene. Y además hay que entender mil cosas. Hay que entender que está cansada, que tiene muchos alumnos en el aula, que el sueldo no le alcanza, que el marido está brava con ella. Mil cosas que le pueden estar pasando. ¿Ok? Pero ahí viene cómo la maestra gestiona esas emociones. Porque la está llevando al aula y no está acompañando al aprendizaje de los estudiantes. Mire, yo siempre lo digo, yo me preparo media hora antes para ayudar mi clase. Me desconecto totalmente. ¿Ok? Mire, aquí está mi agua, me siento, como es por Zoom, me maquillo para que me vean, para que se vea mejor la cosa, preparo mi setting, ¿ok? Yo preparo mi espacio emocional para venir aquí a dar clase con ustedes, entregarle lo mejor de mí. Una maestra, si está llegando 5 minutos tarde porque le agarró un tráfico, no le da chance de prepararse. Va a entrar como entró, ¿ok? Y más si no tiene las distinciones. Ven qué interesante esto, porque si yo tengo las distinciones y la incorporo en el aula, yo puedo llegar en el aula y decirle a mis estudiantes, vamos a respirar, pero no por ustedes, sino por mí. Entonces vamos a hacer una dinámica de centramiento. ¿Mm? Y los niños ahorita también están criados de una manera distinta. Son niños que vienen con un chip distinto al que nosotros tuvimos. Mire, aquí en Venezuela hubo una época que estaba de moda el déficit de atención, Aleida se debe acordar. Cada vez que venía alguien para decirme, yo trabajaba en la Universidad Metropolitana, en la Escuela de Educación, y me llamaban a cada rato, porque yo ahí daba didáctica, ensayo docente, daba varias materias de educación, de la carrera propia de la educación, y siempre me llamaban como para que hablara con las maestras y tal. Y yo decía, es que quien tiene déficit de atención no es el niño, es la maestra. Déjame ir al colegio. Me hacían una cita en el colegio, iba, me sentaba a hablar con la maestra, con la directora o con la psicóloga o con la orientadora, y es una mamá, una maestra que tenía 30 años dando clases, estaba cansada, estaba estresada, y por supuesto que los niños ahorita son diferentes, porque cuando un niño se para de la silla es porque está aburrido. Entonces, ¿qué haces tú para que eso no ocurra? O sea, ustedes ahorita se han aburrido. Ya tenemos una hora aquí, pero estoy dando tips, estoy dando ejemplos, pregunto, hablo, estoy llamando su atención. Porque ahí hay un espacio de conexión emocional. Y puedo dar ejemplos en función a lo que ustedes me dicen de las áreas que ustedes trabajan. Porque lo que hice al principio fue conocerlos. ¿Ok? Mire, algo importantísimo, así como nosotros creamos una burbuja en el contexto, en la sesión de coaching, creamos una burbuja en el aula o en el espacio de aprendizaje para tener la atención plena de esa persona, para que esa información le haga sentido y la pueda llevar a conocimiento. Y ese conocimiento sabemos que ocurre cuando la pone en práctica en los distintos dominios donde esa persona desarrolla. Y ahí vemos que es importante el tema del aprendizaje. Bueno, ya para ir cerrando, voy a hablar de lo que hacemos los docentes coach. El hablar y el escuchar del estudiante o que ocurran en acciones, ¿ok? Que yo diseño esa acción para que juntos hagamos ese proceso. Construir en él un mundo de posibilidades. Donde ese Se estudiante ve, se ve el PowerPoint completo. Ok, gracias. ¿Ok? Y generar desarrollo infinito en el estudiante, darle posibilidades desde su ser, que aprendan a conocerse ellos mismos para que después puedan empezar a conocer otras cosas. El tema de cómo nosotros instauramos conversaciones. O sea, nos sentamos a conversar, entendiendo que el aprendizaje es un espacio conversacional. Y para ello tenemos que intervenir en las emociones que creamos dentro del aula. Orientar y apoyar al estudiante. Colaborar y que se despierten desde un observador distinto. Que ellos puedan conocerse a sí mismos. ¿Okay? Facilitar el cambio.
Mire, algo constante en la vida es el cambio. Eso lo decía Heráclito 500 años. Y todavía no lo entendemos. ¿Ok? Y hay niños que les cuesta cambiar. Yo te voy a contar la experiencia de mi sobrino. Mi sobrino vive con sus abuelos. ¿Ok? Mi papá tiene 80 años y mi mamá tiene 70 y pico de años. Y tiene ese como mi mamá y mi papá tienen como, van a cumplir ya 60 años de casado. Mi mamá le dice algo a mi papá y mi papá le responde por su relación y de una manera jocosa y por todo lo que se conoce, ya yo no voy a cambiar. Ya yo soy así, no voy a cambiar. ¿Ok? Pero ese es un contexto de ellos como pareja, con tantos años juntos. Y mi mamá entiende que eso es una broma de mi papá para decirle que no lo va a hacer o que no lo quiere hacer. Mi sobrino, que tenía, eso fue el año pasado, tenía 12 años, nada, él se queda con que el que yo no voy a cambiar. Entonces fuimos a comer helado y él siempre come helado de fresa. O sea, en la heladería hay 20 tipos de helado y siempre come helado de fresa. Mi hermana le dice, prueba otro helado. Y él no. Pero anda, Fede, prueba este helado. No, yo soy así, no voy a cambiar. Cuando yo escucho eso, yo, ay Dios mío, tiene 12 años, yo no soy así, no voy a cambiar. Entonces, al día siguiente, en ese momento no lo hice. Al día siguiente, en otro espacio, en otro ambiente, diseño yo el ambiente, yo, Fede, quiero hablar contigo y tal y cual. Sí, tía, yo te escuché ayer que dijiste en la heladería, yo soy así, no voy a cambiar. ¿A qué te refieres tú con eso? Bueno, que yo soy así, así, aparte de eso, sí, ¿sabes? Preadolescente. Bueno, yo soy así, no voy a cambiar. Y yo, qué interesante. O sea, que tú siempre te vas a quedar del mismo tamaño. No. O sea, que tú siempre quieres estar en quinto grado. No. Tú me dijiste a mí que tú querías que yo te regalara un carro cuando tuvieras 18 años. Y yo te dije que sí, que yo te lo podía regalar. Pero si ahorita estás diciendo a los 13 que eres así, que no vas a cambiar, quiere decir que tú nunca vas a llegar a los 18. No. Cuando yo le llevo a él, le muestro su discurso, a qué se refería y la magnitud, lo que él estaba diciendo, no, sí, yo quiero cambiar, claro, yo no me quiero quedar al mismo tamaño, yo no me quiero quedar en quinto grado, yo quiero tener un carro. Entonces, ahí lo que yo hice fue acompañarlo en su discurso, reconstrucción lingüística, en una sesión de coaching. Pero lo llevo a este espacio, de esos espacios, por eso que hablamos, que el aprendizaje es desde el ser. ¿Vieron qué interesante? Por eso, Diana, tu hija es diferente cuando llegue a ese espacio de aula, porque tiene unos papás que tienen distinciones que le aplican en la casa. ¿Ok? Entonces ya mi sobrino está con su discurso, claro que quiero cambiar. Lo quiero hacer diferente. ¿Ok? Está jugando tenis. Lo fue a ver un partido de tenis. Antes yo le enseñé respiración, centramiento, posturas y tal. Él no lo quiso hacer y me di cuenta que le daba pena hacerlo en la cancha con los otros amiguitos. Perdió el partido. Terminamos el partido, fuimos a comer y en la comida es que yo le digo, Fede, pero ¿qué fue lo que pasó en el partido? Yo haciéndome la loca, ¿qué fue lo que pasó en el partido? Bueno, tía, esto y lo otro. Y yo, pero bueno, pero dime, si tú vuelves a jugar ese partido de nuevo, ¿qué harías tú diferente ahora? Lo que tú me enseñaste de respiración. Y ya, pero ahí me di cuenta que le daba vergüenza hacer eso ahí. Entonces yo le dije, Fede, no tienes por qué hacerlo en la cancha, puedes hacerlo en el baño. Baja al vestuario, baja al baño, haces el centramiento ahí. ¿Tú quieres que yo hable con tu profesor de tenis para que todos tus compañeritos también lo hagan? No, voy al baño. O sea, ya yo sé que hablar con el profesor de tenis es otro nivel. Pero es mostrárselo. ¿Okay? Y eso es lo que hacemos también en el aula, mostrarle al estudiante lo que pasa y cómo ellos lo pueden hacer diferente para lograr otros resultados. Y aquí es importantísimo todo el tema del trabajarlo desde el ser, el observador, el invitarlo que se dé cuenta él mismo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros facilitamos el cambio? A través de la indagación. Indagamos con la persona. ¿Ok? Y para esto, claro, hay que generar un espacio de confianza y seguridad. Hay otra cosa también importante que no están aquí, que es la confidencialidad. A mí me encanta la confidencialidad, porque la confidencialidad es una declaración. Yo declaro espacio de confidencialidad, que lo hacemos en la sesión de coaching. Yo puedo declarar confidencialidad sin tener confianza. Y yo entendí que lo que aquí hablamos aquí se quedó. Entonces, declarar ese espacio de confidencialidad con los aprendices es clave en el aprendizaje, porque ya él sabe que a partir de ahí se empieza a generar una emoción de confianza. ¿Okay? Ayudarse al estudiante a observar sus habitualidades y ver qué puede cambiar. ¿Okay? Y ver también eso cómo lo puedo adaptar según el diseño curricular que estemos trabajando. Facilitar el logro de los objetivos, llevarlo hacia el logro, llevarlo hacia el resultado. ¿Okay?
y estimularlo al aprendizaje autónomo, que ahorita ocurre mucho, porque ya hay muchos que estudian por su cuenta, investigando en Google, buscando otras referencias, ¿ok? Bueno, todo esto es lo que hacemos los docentes. El aprendizaje requiere una estructura en orden de una idea, escuchamos, diseño de ambiente emocional, disposición corporal, disposición emocional, crear esa conexión, cercanía y vinculación, trabajar desde el reconocimiento, el reconocer qué estás haciendo ahorita y cómo lo puedes hacer mejor, valorar ese proceso de aprendizaje y ese desplazamiento que está logrando el resultado, observar las cosas que son posibles o las que no son posibles, ofrecer la estrategia con las balaquitas que yo digo con las manos, llegar a acuerdos con los estudiantes y los aprendices, ¿ok? Para que ese acuerdo, como la responsabilidad también recae sobre ellos, bueno, si tú quieres aprender esto, tienes que hacer esto. ¿Cómo te va? Y aquí es importante el seguimiento. Bueno, y conectarlos con las emociones, ¿ok? La alegría, el amor, la risa, la ambición. El aprendizaje con risa, créeme que es mucho mejor. Bueno, entonces los procesos educativos son un acto de amor, los protagonistas de la acción educativa somos tanto los docentes como los estudiantes, las competencias conversacionales favorecen el proceso de aprendizaje, ¿ok? Trabajar las emociones, la corporalidad, el docente propicia el aprendizaje a través del diseño del ambiente, conectarlos con la humildad y con el respeto y la construcción de aprendizaje por parte de ese proceso personal y de reflexión y de darte cuenta. Bueno, aquí ya para cerrar, ¿qué se llevan? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué van a incorporar a partir de ahora, de mañana, en el rol que ustedes realicen dentro de la institución que trabajen?